Sentado inicio mi vida de frente a la realidad, envuelto en el... Hola queridos hermanos, ¿cómo están ustedes que nos escuchan por las redes sociales? Vamos a continuar con este noveno curso que se llama El Cristiano en la Vida Social. Soy la hermana Elizabeth para servirles, un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, ya como les dije, estamos viendo el noveno curso que se llama El Cristiano en la Vida Social. Yo les recomiendo, queridos hermanos, a los que puedan tener ya sea el libro, es el segundo tomo de Descubriendo las riquezas de Jesucristo, que lo tengan a la mano. Lo mismo ya sea el tomo o bien la propuesta de Cristo, los que ya lo tienen desde hace años, o igualmente los que tienen el folleto. Porque estos temas son, como ya ustedes han empezado a verlo, más densos, y aquí sí es necesario tener el libro en la mano para que uno vaya siguiendo, y ya en caso que ustedes tengan alguna duda, pueden ponerlo precisamente en los comentarios, y ya aquí nuestro equipo de los medios se encargará de responder todas las preguntas que ustedes tengan, así que no se preocupen. Y bueno, el segundo tema entonces que vamos a ver es el tema del capitalismo. Los invito a que hagamos una oración para pedirle al Señor que nos ilumine, porque precisamente este curso ha querido el Padre Luis que sea así la concreción precisamente de conocer a Dios. Si yo conozco a este Dios que me ama, que me va acompañando en mi vida diaria, que me ayuda en mis problemas, y ahora cómo yo tengo que vivir como cristiano en esta vida social, porque ser cristiano no es solamente ir a misa, rezar el rosario, sino que ser cristiano es precisamente dar testimonio en la vida real, en la vida concreta. Pero pues para poder responder a las situaciones hay que conocer en dónde estamos nosotros parados, cuál es el ambiente. Y precisamente por eso este tema del capitalismo nos va a hablar de una situación que estamos viviendo actualmente, un sistema económico que está, se puede decir que influyendo mucho sobre nosotros, mucho se oye, pero uno dice, pues quién sabe de dónde vino. Pero entonces vamos a pedirle a Dios que pues nos ilumine para entenderlo, y que esto no sea simplemente una clase para conocer, sino que sea una reflexión para saber, ahora entiendo mi situación y qué puedo hacer, qué tengo que hacer. Vamos a empezar entonces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, pues entonces espero que ya hayan traído todo el mundo su libro, y estemos precisamente en este segundo capítulo del Cristiano en la Vida Social. Y este segundo capítulo tiene por título El capitalismo. Y al principio vamos a ver una introducción a esta situación de cómo es que surgió el capitalismo, que es lo que vamos a ver un poco más ampliamente en la segunda parte. Podríamos decir que aquí el Padre Luis ha dividido esta lección, está dividido precisamente en una introducción, y en la segunda parte ya nos va a dar una síntesis doctrinal, porque esto pues no es para un ratito, sino que sí se requiere más estudio.
Pero bueno, esto nos permitirá a nosotros poder introducirnos, ¿verdad? Nos va a dar la pauta para que después nosotros, y sobre todo aquellos de ustedes que les guste investigar, puedan ya sea tanto en libros como aún en las mismas redes sociales, investigar más sobre ello. Y entonces vamos a empezar con esta introducción y el padre aquí en esta lección empieza hablándonos acerca del liberalismo. Y es que aquí hay que decir que para hablar del capitalismo, el padre nos dice que hay que tener en cuenta tres conceptos. ¿Cuáles son estos que están relacionados? Y él nos habla de una revolución industrial, el capitalismo y el liberalismo, que en ocasiones se confunden. Pero es necesario que nosotros entendamos cómo están relacionados, porque uno escucha de que hay los liberales, los conservadores, y que entonces si hay liberales son personas, es un pensamiento, y que la revolución industrial, y que la revolución francesa, y que si la guerra, que si la tecnología, que la ciencia, ¿qué cosa es? Bueno, hay que decir que la situación actual en la que nos encontramos empezó en Europa y más hay que decir que fue más bien en Francia e Inglaterra. Empezó ahí precisamente en el siglo, aproximadamente, ¿verdad? En el siglo XVIII, con esta época histórica que se llamó la Ilustración, el siglo de las luces. Empieza precisamente en esta época un iluminismo, grandes avances tanto en la ciencia, en el pensamiento sobre todo, donde el hombre quiere descubrir, y en boca de Manuel Kant que diría, atrévete a pensar por ti mismo, que no sean los demás los que te dominen, los que te sometan. Y si pensamos que en estos lugares, Francia e Inglaterra, estaban viviendo con una organización de una monarquía absoluta, donde los monarcas tenían todos los derechos, todos los poderes, todo así que tenían la sartén por el mango, y pues todos los demás eran los pobres, nadie podía hacer nada. Entonces entendemos precisamente que este pensamiento, este avance en las ciencias, pues va a ayudar precisamente a las personas a buscar una superación personal, liberarse de esta monarquía que los está sometiendo, los está esclavizando. Y precisamente por eso, fruto de esta situación que surge en Europa, hay que tomar en cuenta esta situación, estas épocas históricas están en Europa. Entonces, para ubicarlas primero, porque de allá después vendrá a América. Entonces, todo esto surge allá, precisamente en esta situación de monarquía, de dominio absoluto, de esclavitud, vamos a decirlo así. Y precisamente ahí va a surgir el liberalismo, que el liberalismo entonces, como aquí lo menciona, es una ideología, es una manera de pensar. ¿Qué es lo que enseña este pensamiento? Nos está diciendo este pensamiento que lo más importante es el individuo y su libertad, que no se restrinja a la persona, que la persona pueda salir adelante. Hay que tomar en cuenta que en estos lugares pues había una organización social de la nobleza, los burgueses, es decir, vamos a decirlo así como la clase media, los pequeños empresarios, ¿cómo le llaman? Los pymes, ¿verdad? Y aparte pues estaban pues los campesinos, que esos ni tenían vela en el entierro porque pues ellos estaban sometidos a los nobles, así que los únicos que podían tener cierto papel pues en la sociedad eran los llamados burgueses, esa clase media, estos que estaban trabajando, ¿verdad? Que tenían cierta independencia, algo que tenían por ahí.
Y entonces, precisamente entre esta clase media, ¿verdad? Entre estos artesanos que tienen un poco más de libertad, va a ir poco a poco cayendo este pensamiento, esta ideología del liberalismo, de que uno tiene, que no lo tienen que restringir, que uno tiene que crecer. Y así entonces, con este pensamiento, pues va a surgir precisamente lo que será, va a provocar, nos dice aquí precisamente, va a haber muchas insurrecciones, y las más importantes son precisamente la independencia de Estados Unidos, que seguramente algunos de ustedes sabrán que Estados Unidos precisamente son fruto de algunas colonias que vinieron de Inglaterra y que se ubicaron en la parte norte de América. Y también va a surgir la Revolución Francesa. Precisamente estos que con estas ideas de que nosotros tenemos que ser libres, que somos iguales, que nadie se sienta mayor que nosotros, que todos somos hermanos, porque esas van a ser los temas de la Revolución Francesa, ¿verdad? La igualdad, la libertad, la fraternidad, y dice, no, que respeten nuestros derechos. Esto va a motivar esa Revolución Francesa con la cual se va a terminar la monarquía. Sin embargo, cuando el hombre se libera, se independiza, pero al margen de Dios, cae en otras divisiones, porque si antes era nobleza y burgueses, porque pues, los campesinos ni contaban, ahora, a partir de la Revolución Francesa, ahora va a ser al contrario, va a ser los burgueses y va a ser la clase obrera, el proletariado. Entonces, así como que dirían, en mi rancho salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor. Ciertamente se sacaron cosas buenas, el respeto a los derechos humanos, pero, porque se hizo esa carta, no esa constitución, sin embargo, al margen de Dios, independiente de una moral, de una ética, pues lamentablemente volvieron a caer en la misma situación, porque ahora los burgueses pues van a estar igual que los nobles y los proletarios van a estar que los burgueses, o más bien peor que los burgueses en su momento, ¿no? Y entonces nos encontramos con esta Revolución Francesa que provoca esta división, esta insurrección, y entonces precisamente en este ambiente van a poco a poco los pequeños, la organización que existía, dice, va a haber el descubrimiento, dice, de la máquina de vapor. Y si antes, en un momento dado, había estos pequeños empresarios, entre estos pequeños empresarios, los que se pongan más a las vivas, y perdonen que lo diga, porque quieren ver, no encuentro más mejor palabra que esto que decía aquel dicho de mi abuelita, ¿verdad? Que el que tenga más saliva, que coma más pinole. Entonces, los que supieron aprovechar más la tecnología, fundamentados en este pensamiento del individuo, de que nadie me restrinja, que yo soy libre, pues entonces algunos fueron aquilatando, fueron juntando pues las riquezas. Y entonces así este pensamiento liberal, donde se ensaltaba al individuo, que no tiene que haber ninguna restricción, no solamente generó estas independencias, sino que también en un momento dado, a la hora de llevarlo ya a la economía, al llevarlo ya a la organización ya más concreta, pues nos obtiene con gente que en un momento dado se aprovecha de los demás. Respeten mis derechos, pero los de algunos y los de los otros no tienen derechos. Entonces, pues aquí nos vamos encontrar con esta situación. Van a surgir entre estos burgueses algunos que van a atesorar todas las riquezas, los capitales van a quedar en manos de pocos, y el resto, el proletariado, pues va a quedar en una situación
pues económica muy mala, ¿verdad? Aquí va a ser el proletariado que al principio va a vivir de una situación terrible. Y de eso ustedes lo podrán ver. Si gustan ver una película, les recomiendo Los Miserables y se darán una idea de más o menos cómo estaba la separación social. Pero bueno, continuamos, queridos hermanos, con este tema que se llama el capitalismo. Y bueno, entonces estamos hablando en esta introducción de esta lección, precisamente cuáles son los fundamentos o los acontecimientos que van a propiciar este capitalismo. Y entonces, ¿qué es el capitalismo? Podemos decir entonces, por eso dice aquí, que es un sistema económico complejo, que se rige por los principios del liberalismo y concentra los capitales en las manos de pocos hombres, quienes las más de las veces someten injustamente a otros al servicio de su dinero. Esto es, en pocas palabras, ¿verdad?, lo que es este capitalismo. Entonces, cuando hablamos de capitalismo, estamos hablando de un sistema, de una manera de organizar, de administrar los bienes que se tienen y precisamente en el que lamentablemente aquellos que tengan, pues ahora sí que esta nueva forma de capital, como puede ser el conocimiento, la astucia, pues son los que van a dominar, son los que van a concentrar estos capitales y pues los van a repartir a su manera. Y si tomamos en cuenta que lo que está moviendo es el liberalismo, donde dicen déjenme ser libre, que nadie me restrinja, entonces a mí que nadie me restrinja, pero a los demás que se sometan a mí. Y nos encontramos entonces con una sociedad donde lo que manda es la ley de la selva, la ley del más fuerte. Y entonces por eso aquí precisamente nos vamos a encontrar con una economía donde aquí nos lo menciona, ¿verdad? Y los documentos de Puebla que nos dicen precisamente necesito para producir dinero, no hay como el capitalismo. Lamentablemente, esta producción de dinero no es buscando el bien de la persona, sino el bien de los que están produciendo el dinero. ¿Por qué? Porque para ellos no importa la bondad del producto, lo que ellos quieren es vender, a costa de lo que sea, no importa. Aquí la mercadotecnia, y ustedes lo verán, ¿qué tiene que ver precisamente un desodorante, un lavado de coches con una mujer medio desnuda? Entonces, aquí lo que importa no es algo bueno para ti, sino simplemente qué es lo que a mí me produce dinero y si es necesario que yo explote tus instintos más bajos, lo voy a hacer. No busco tu bienestar, sino el que yo tenga dinero. Podríamos decir que es precisamente esto lo que va a estar rigiendo este capitalismo. Bueno, vamos a ver entonces esta síntesis doctrinal, porque a partir del capitalismo ustedes podrán leer un poco más este tema, ¿verdad? Lamentablemente, como son estos los que tienen el dinero, los que pueden producir, entonces cualquiera que los critique, cualquiera que les diga, oye, mira, no abuses del poder, mira, tienes que colaborar, son retrógradas, son homofóbicos, son todo, entonces hay que destruir todas las voces de la conciencia, ¿verdad? Y precisamente aquí lo que importa es las riquezas, pero solamente para algunos. La libertad para algunos, los derechos para algunos, pero no para todos como lo proponen. Por eso aquí en esta síntesis que vamos a ver, doctrinal acerca de este capitalismo, podemos decir que históricamente el capitalismo entonces, ¿dónde comenzó su triunfo, su éxito? En la revolución industrial del siglo XIX que sucedió precisamente en Francia, el que inició, como ustedes se acordarán cuando íbamos a la primaria, el 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla, con la cual ellos van a vencer la monarquía absoluta
y se va a quedar aparentemente la democracia, el poder en manos del pueblo. Sin embargo, no era en manos del pueblo, era en manos de algunos solamente, porque recuerden que al menos la mujer no tenía voz ni voto. Y entre los que podían votar, si de por sí hoy que podemos votar todos no van a votar, ahora imagínense en aquellos tiempos, quiénes eran los únicos enterados. Por eso en realidad podríamos decir que en cuanto a pensamiento está bien. De hecho ya había empezado desde la época antigua, los griegos ya habían hablado de la democracia, no la inventaron los franceses, sino que ya había surgido en Grecia y después la continuaron los romanos. Entonces, no me digan que descubrieron el agua tibia. Pero bueno, en fin. Ideológicamente, este capitalismo entonces está sustentado por unas teorías, por unas ideologías. Porque tengo que decirlo, filosofías no son. Filosofía es búsqueda de la sabiduría, búsqueda de lo mejor. Y en cambio, estamos hablando de que aquí es la imposición de un pensamiento. Yo quiero que tú pienses lo que yo pienso, lo que yo estoy ideando. No estamos buscando, te estoy imponiendo. Por eso, más que llamarles filosofía, y perdónenme, pero es mi pobre opinión, entonces estamos hablando aquí de ideologías. Estas ideas en las cuales decían el hombre es bueno, decía Juan Jacobo Rousseau, que el hombre es bueno y la sociedad lo hace malo. Recuerden esa película de Tarzán, ¿no? De que si estamos en la selva todos somos muy buenos y ya la sociedad es la que nos echa a perder. Por eso mejor déjenos solos y que nosotros cada quien va a lograr alcanzar sus más grandes metas. Pero bueno, ya vimos en un momento dado que solamente serán algunos que tengan esa posibilidad y tristemente se van a aprovechar del resto. Y económicamente se va a enfocar precisamente en las ganancias, el lucro. Y no porque el lucro sea malo, claro que hay que ganarle, pero óyeme, por favor, ganarle un 100%, 200%, eso es una exageración. Entonces, no, entonces hay que ver, dice aquí, precisamente económicamente su interés es las ganancias pasando por encima del individuo. Entonces aquí podemos ver que es el valorar al individuo, pero al más fuerte, al que tenga el poder en las manos. Por eso, una de las banderas que van a promover y que en un momento dado, no es porque sea malo, sino es porque está mal utilizado, es la propiedad privada. Que yo pueda tener lo que yo pueda manejar, lo que yo pueda crear. Entonces, a mí que nadie me limite. Y por eso, en un momento dado, podemos decir que la propiedad privada es lo que se va a poner así como que defienda el Estado, tiene que defender mis propiedades. El Estado no me tiene que limitar, él más bien tiene que cuidar que no nos ataquen, que no nos roben. Él tiene que dedicarse, pero que nadie me limite en lo que yo pueda hacer. Y ahí nos habla de algunos autores que son precisamente los que promovieron este pensamiento, como Adam Smith y Thomas Malthus. En cuanto a la política, podemos decir que precisamente esto que les estaba diciendo, que en el liberalismo el Estado no tiene autoridad, que nos deje libres para que lo único que priva es la ley de la oferta y la demanda. Pero ya les he dicho antes que lo que van a hacer es crear consumidores. Entonces, no es lo que demande el pueblo o lo que necesite la gente, sino que yo me voy a encargar de crearle necesidades, aunque no lo ocupe, pero yo me voy a encargar de que lo necesite, que lo ocupe, que lo desee. Y precisamente por eso, esta situación que ya algunos economistas veían con mucho tiempo más adelante, para el siglo XIX, sin embargo, ya estaban premonizando que esta situación de que no haya un límite va a producir grandes problemas. Y efectivamente así fue. Precisamente lo que sucedió en Estados Unidos, por ejemplo,
fue lo que se le llamó y que dice aquí precisamente la depresión económica que vivió Estados Unidos en 1929. Precisamente en este aceleramiento de ver quién tiene más, quién puede más, pues oye, si ustedes quieren vender mucho, pero pues y a los demás los tienen sin nada, los tienen sometidos, no les pagan bien, ¿quién te va a comprar tus productos? Y si estamos viendo, yo pensaba en algo que aprendí en la escuela, ¿verdad? Decían que en Japón, cuando se armaba una huelga, lo que hacían los obreros japoneses era duplicar, triplicar las producciones. Y esto era obligar a los jefes, a los dueños de las empresas, a que tenían que abaratar el producto porque si no, ¿a dónde vas a vender esto? ¿Cuál era la situación con este liberalismo, con este capitalismo? Lo que hacen es mejor, y que hasta la fecha hacen, es mejor tiran las cosechas, luego se ve de repente en las carreteras cosechas tiradas para no bajar los precios. Mejor destruyen los productos para no bajar los precios. Entonces no se ve el bien del pueblo, sino el beneficio de algunos. Pero obvio que esto lo que resultó fue una gran depresión que vivió Estados Unidos en el 29 y que precisamente fue un tiempo durísimo para ellos, donde pues ahora sí que muchas empresas se fueron a la quiebra, precisamente porque ¿quién les compra? Porque si no hay trabajo, no hay dinero, entonces era una situación terrible, ¿verdad? Por eso de aquí, y bueno, va a haber otras cosas, pero no nos metemos en eso, pero esto mostró que precisamente que esa ley de la selva no sirve, que siempre hace falta un límite, porque esta carrera, pero tan tremenda que estaban llevando sin ningún control, lo único que llevó no era a la bondad como ellos prometían, sino que llevó precisamente a la casi destrucción de muchas familias, de sociedades, de grupos humanos, pues donde solamente los más, ahora sí que los que supieron prevenir, pues fueron los que salieron adelante. Además que como ya dirán algunos, que lamentablemente serán las guerras que vengan después la Segunda Guerra Mundial sobre todo, dice, será la que ayude a Estados Unidos a obtener aquel dinero que había perdido. Así empezó. Pero bueno, no nos metemos en esos asuntos, ustedes lo podrán después investigar. Aquí lo que nos interesa es de que después de esto, precisamente se vieron en la necesidad de medir un poco el liberalismo. Es decir, vamos a dar, si antes al Estado no le habíamos permitido que él entrara a controlar precisamente las economías, bueno, ahora le vamos a dar la oportunidad que nos domine un poco, que entre un poco a vigilar para que no volvamos a caer nuevamente en esta situación tan crítica que llevó precisamente a Estados Unidos, por ejemplo, casi a llegar a una situación muy preocupante, ¿verdad? Y por eso entonces va a surgir ahí un neoliberalismo. En realidad es el mismo pensamiento, lo único que va a hacer es que el Estado pueda entrar un poco más para tratar de equilibrar esa competencia para que no se lleve a ese desorden. Por eso el juicio crítico que aquí se hace a el análisis que se le hace a este sistema es, en un momento dado, hay que reconocer sus aportaciones, pero también reconocer cuáles son sus fallas porque no vamos a satanizarlo, ¿verdad? No vamos a estar como que, ¡ay, los capitalistas satánicos, entonces nosotros el socialismo! No, ya después en otra lección van a ver el socialismo, que también no es que cante también las rancheras, dirían por ahí. Entonces hay que decir con los documentos de Puebla y hay que reconocerle al capitalismo entonces que precisamente que este liberalismo es verdad que ha sido económicamente un factor de progreso y de eficacia, ¿no? O sea, es verdad, es bueno que haya esta libertad humana, es bueno este progreso, sí, pero
hay que tener cuidado con esta cuestión negativa. No estamos en problemas con el dinero, con que produzca está bien, pero tienes que tener cuidado. ¿Cuáles son estos puntos? En primer lugar, no es la economía el valor supremo, sino la persona. Entonces, precisamente a la hora de tú vender tu producto, tú tienes que ver a la persona y no la economía, no el lucro. No porque no puedas ganar nada, claro, pero no quieras en cada producto, pues ahora sí que cobrarles, como cuando un médico quiere cobrarle toda toda la carrera, las colegiaturas en una sola consulta, ¿no? Pues repártelas poco a poco, ¿no? Entonces hay que reconocer que este es uno de los grandes problemas. El segundo problema es precisamente una visión desequilibrada de los valores. Y precisamente al no considerar la dignidad humana, obvio que entonces no se entiende la libertad. Y esta libertad entonces se convierte en un libertinaje, hay un relativismo, porque solamente son libres algunos, los dueños de los capitales, y los demás siguen siendo esclavos. Así que entre aquella monarquía absoluta que se vivía y el nuevo sistema, pues no hay mucha diferencia. La única diferencia está en los nombres. Así que podemos decir que la Revolución Francesa sirvió para nada. Como podremos decir también en un momento dado, sin ganas de ser pesimista, es como la independencia de México. Esa independencia, ¿dónde estuvo la independencia? ¿Dónde estuvo la revolución? Pero bueno, eso será para otro tema, ¿verdad? Entonces, entender la propiedad privada, que es buena, claro, que cada quien tenga, pero todos deben de tener la posibilidad de tener un techo, ahora sí que donde descansar, donde cubrirse, y claro, que todo el mundo tenga dinero para cubrir los gastos necesarios y un poquito más, ¿verdad? Para vivir pues con dignidad, como persona, y claro, que puedas ganar algo, pero un lucro medido. Y entonces el trabajo que decíamos nosotros en el primer curso bíblico dignifica al hombre porque Dios trabajó y comparte con el hombre este valor del trabajo, donde él puede compartir su obra de la creación, que él también siga trabajando. Pero lamentablemente el trabajo se volvió esclavitud, en mercancía, en signo de coacción. Entonces el trabajo ya no es liberador, ya no es signo de dignificación, de deificación, sino que lamentablemente se ha vuelto en un medio de esclavitud. Por eso precisamente nos dicen esto de que hay que entender entonces, ¿qué es lo primero? Si tú entiendes al hombre como imagen de Dios, respeta entonces a este hombre. Y todos los hombres somos imagen de Dios. Bueno, pues queridos hermanos, ustedes pueden después leer con más calma esta lección que precisamente nuestros papas nos han recordado, descubrir, valorar qué significa ser hombre, ser libre, ser rey de la creación. Entender que el primer liberador del hombre fue Dios, porque Él nos saca de la esclavitud y Él nos descubre cómo ser verdaderos seres humanos, porque Él respetó al hombre y se encargó precisamente, y como lo dice un cincelazo de nuestro fundador, aquel que conoce la palabra de Dios se levanta de su miseria. Conozcamos realmente la palabra de Dios para que en mi trabajo, porque el laico es el que sabe conducir su trabajo, su estudio, toda su actividad en el mundo, la dirige hacia el bien mayor, hacia el bien de la sociedad, y que responde precisamente a aquellos descubrimientos que también los antiguos filósofos sin revelación descubrieron, que para que el hombre sea feliz no lo va a lograr solo, sino que lo tiene que lograr en sociedad, porque el hombre es como le llamaba Aristóteles, es un animal político, y el hombre que vive aislado, una de dos, o es un dios o es una bestia. Entonces, hermanos, aprendamos a vivir precisamente pensando en no solamente nuestra dignidad, sino también en la del que tengo frente a mí. Bueno, pues queridos hermanos, entonces hemos terminado con esta lección del
capitalismo. Yo los invito a que precisamente ustedes puedan adquirir el libro, si no lo tienen. Seguramente les van a poner aquí en las hermanas en los comentarios donde pueden conseguir el libro para que ustedes puedan ir siguiendo las lecciones. Y pues los invitamos a que sigan viendo nuestras páginas, que nos acompañen en el Facebook, Hermanas Misioneras Servidoras de la Palabra, en el YouTube, HMSP Comunica, en Instagram, Twitter también. Entonces, para que nos sigan y nos estamos viendo para que continúen con este 9º curso, El Cristiano en la Vida Social. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Ella contigo te quisiera recordar.